Muy bien, pues nuevamente estamos con ustedes después de un largo tiempo de ausencia y estamos aquí en Medio 54 con la idea de hacer una temática diferente. De repente estas enfermedades o estas pandemias que nos han venido llegando, pues a veces limita a la gente venir al programa, pero pues vamos a cambiar un poquito la temática y hoy, como es deuda, el mes de enero, pues hubo un acontecimiento muy interesante aquí en el municipio de Jalpa. Vamos a sacar una cartita y es la presidencia municipal. ¿Qué significa la presidencia municipal? Hace mucho tiempo, antes de ser de presidencia municipal, fíjense que ha cambiado 3 veces. Ojalá y después tengamos algunas fotografías o la historia de la presidencia municipal para que ustedes vean cómo ha habido cambios en el edificio. Y antes se llamaban casas consistoriales y estas fueron hechas en 1830 en adelante. Pero pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Fíjense que un 18 de enero de 1811 pasó por aquí, por esta región, el ilustre Miguel Hidalgo y Costilla, y venía de un lugar muy interesante. Y fíjense que nosotros hace algún tiempo, nosotros decimos porque nuestro amigo don Roberto Álvarez Luna, que en paz descanse, que murió antier, fue uno de los promotores de este coloquio sobre la historia regional, y la temática era la ruta de la independencia. Hay mucha polémica en la ruta de la independencia todavía. Muchos dicen que se fue allá por los Altos de Jalisco, otros que se fue allá por Tlaltenango, y a los más dicen que fue por el Cañón de Juchipila. Pues hoy vamos a platicar precisamente de este origen del Cañón de Juchipila, cómo fue de que don Miguel Hidalgo y Costilla, después de esa derrota fatal del Puente de Calderón, donde los realistas de Miguel Calleja derrotaron a los insurgentes en el Puente de Calderón, fue una masacre tremenda. Dice que fue culpa de un incendio de una carreta donde traía toda la pólvora y todo el armamento, porque se descuidó y se incendió, y fue una quemazón, una muerte total de mucha gente que venía con Miguel Hidalgo y con los insurgentes. ¿Y qué pasa? Pues huyen. Eso fue el 17 de enero de 1811, huyen unos rumbo a lo que fue los Altos de Jalisco y otros por el Cañón de Juchipila. Y vamos a platicar un poquito acerca por dónde pasaron, porque hay mucha polémica. Uno dice que pasó por un lado, otros dicen que pasaron por otro lado, pero vamos a tratar de platicar un poquito acerca de estos lugares. Fíjense que dice que después de la batalla del Puente Calderón, Hidalgo con sus tropas se dirigió hacia un lugar que se llama Cuquío, Jalisco. De Islahuacán del Río se fue a Cuquío, pasó por la barranca de Asedio, llega a Teiba. Antes dicen que antes había un puente ahí en Ateiba, pero este puente fue hecho después, pero él pasó por Ateiba. Ateiba es un lugar donde está la barranca de lo que es ahorita el río Grande o el río Santiago, que nosotros cuando vamos de aquí de Jalpa bajamos una ladera muy, muy fuerte después de lo que es el Islahuacán del Río, es la famosa barranca, ¿verdad? Entonces pues subió la barranca porque antes no había lo que era el puente de Aceiba, y llega a un lugar que se llama Atecajete, cerca de rumbo a Santa Rosa, Moyagua. Después de Tecajete, rumbo a Santa Rosa, se llega al Mezquite Redondo. Al llegar al pueblito de Moyagua, no se sabe si era el pueblito el pueblo viejo, porque en Moyagua está el de Moyagua Nuevo y Moyagua Viejo. Entonces no sabemos si fue donde llegó a Moyagua Viejo, pero no llegó exactamente al pueblo, sino que hay un cerrito que le llaman el Cerro del Campamento. Él venía derrotado, él no venía despacio, venía a matacaballo. Entonces toda su caballería venía ya muy cansada y llegan a un lugar que se llama el Campamento, que es un cerrito. Si usted va de aquí de Jalpa rumbo a Guadalajara y pasa por el pueblo de Moyagua, a mano izquierda está ese cerrito. En la parte de arriba está una cruz que le pusieron la cruz para significar la llegada de Miguel Hidalgo.
pero él se fue por lo que fue el Camino Real. El Camino Real es lo que ahorita es la carretera precisamente 54, pero a un costado, ¿verdad? Entonces, pues él fue llegando, se llegó al cerro del campamento, descansa un rato ahí, después él se va rumbo a Juchipila, ¿verdad? Llega por el lado del Cerro de las Ventanas, a un lado del Remolino, ¿verdad? Por el Camino Real, llega a las tropas y dicen que en Juchipila no llegó exactamente, bueno, llegó por Contitlán y Guadalajarita, después se pasó por las Ventanas, después de ahí al Pueblo Viejo, y se pasó por los barrios de La Rinconada, La Chivera, San Sebastián, San José y Caballerías. El historiador Topete del Valle, Alejandro Topete del Valle, en su obra El Padre Hidalgo en Aguascalientes, dice que el padre no podía dar misas, y hay una leyenda que dice que el padre llegó a un lugar que se llama la Caballería de San José de los Osotes a dar misa al pie de un guamuchi, pero él no podía dar misas porque ya estaba insurrecto, ya estaba en guerra y él estaba impedido de dar misas, entonces es imposible que haya dado misas. También está la idea de que ahí tenemos, por ejemplo, esa fotografía que está ahorita en pantalla, es la fotografía de lo que es el Portal Quemado. Ahí era la tienda de raya de los españoles criollos, que eran los dueños de la hacienda de La Leonera, y a un costado durmió Miguel Hidalgo, pero hablemos pues de que no llegó a Juchipila. Hay una placa que colocaron en Juchipila donde dice que durmió Hidalgo en Juchipila. Según eso no durmió en Juchipila, tenía que seguir caminando, porque era el 17, él tenía que llegar a un lugar y pasó por San José de los Osotes, después no llega a Juchipila, como dicen alguien, porque estaba el realista Muñana, José Muñana, que era un realista español, pero ya antes los indios de Aposol y Juchipila se habían estado en contra de José Muñana por los malos tratos que él había tenido, y los mismos indígenas le mandan una carta a Hidalgo por todos lo mal que se había portado Miguel de Muñana con los indígenas. Entonces había un descontento pues, y no podía llegar Hidalgo ahí a Juchipila. Pues dicen que después llega a Pozol, ¿verdad? Llega a Pozol a un lugar que se llama La Tiricia, y de La Tiricia llega a Pozol, y en Pozol descansan unos jacalitos, y la gente acude a verlo, porque antes pues era extraño que llegara a Pozol. Era un pequeño pueblo, todavía ni era municipio, Pozol pertenecía a Juchipila. Entonces llegan muchos apozolenses a ver al cura Hidalgo, y muchos se unen a su lucha, ¿verdad? Y se va después de ir a La Chihuila, que es donde es una presa, pero pasa el Camino Real por Chihuila, luego se va a San Miguel a Totonilco, se va a Choquén, antes no existía todavía la presa de Choquén, se va al pueblito de Choquén y se dirige al municipio de Jalpa. Y es muy interesante que llega al municipio de Jalpa y se va al Camino Real, llega a una hacienda que era una hacienda que perteneció a las Madres Teresas de Clarisas de Querétaro, que ellas era un nobrapía, y llega la cofradía. Antes era la hacienda de cofradía, que después se convirtió en lo que era hoy la Pitaya por los peones, pero antes era la hacienda de cofradía y Santiago Acapepesco. También ahí entre Cofradía y Santiago Acapepesco, que perteneció a Bartolomé Flores de la Torre en 1727, de ahí se va encaminando a San José de Guaracha, ¿verdad? San José de Guaracha, que es un nombre michoacano, ¿verdad? Guaracha. Y luego se va a Jaboneras. ¿Por qué Jaboneras? Porque la hacienda de Cofradía y la hacienda de Santiago Acapepesco, que ahora la conocemos como la haciendita, tenían terrenos, y en ese lugar que se llama La Jabonera, ahí hacían jabones para las minas, jabones para los hacendados. Después de ahí se va a Caballerías. ¿Qué es Caballerías? Caballerías es un terreno que se le da a los españoles para tener, pues, sembrar frijol, maíz, calabaza. Caballerías es un terreno, una parte de tierra, y de Caballerías se va a San Nicolás. De San Nicolás llega a Jalpa, ya tardeando. Dice la costumbre pueblerina,
según la investigación que hizo Topete del Valle, el 18 de enero de 1811 en la tienda de Raya, que hace rato, no sé si por ahí está la fotografía de una casa antigua de Jalpa, donde era la tienda de Raya, ¿verdad? Vamos a verla, en la tienda de Raya, y en esa tiendita de Raya, de los españoles, ahí llegó Miguel Hidalgo, precisamente. Ese es un símbolo que, a ver, le damos adelantito, más adelante, más adelante, otra más, le damos para verla, creo que ya nos salió, esa mera, ustedes ven esa casa, es donde llegó exactamente don Miguel Hidalgo Costilla, ¿sí? Al pueblo de Jalpa. En esos barandales dicen que arengó al pueblo de Jalpa para que se unieran a la batalla de Miguel Hidalgo. Entonces dicen que los dueños eran los dueños de la hacienda de la Leonera, ¿verdad? Y dice la tradición que el cura Miguel Hidalgo traía una bota rota y que un diligente zapatero se la arregló, y en uno de los balcones de esta casa antigua, que hoy ya fue destruida, lo único que queda es la placa, ¿verdad? Donde se supone que arengó a la tropa, ahí arengó a la gente, y ahí durmió la tropa, y dicen que por algunas gentes se fueron con él, pero también piense que dice la gente de aquella época se hizo una investigación, y con ellos venía un señor que se llama José María Flores, que se apellidaba Muñetón, ¿verdad? Y fue el único personaje que se quedó aquí en Jalpa, porque ya venía herido, y aparte de eso, de venir herido, era el médico de la tropa. Entonces él se queda ahí aquí en Jalpa, y pues este señor venía en calidad de curandero, ¿verdad? Entonces esta es una tradición que se ha venido fincando a través del tiempo, y en la placa, ojalá se pusiera la placa ahí en el video para que lo viéramos, una plaquita, ahí en esa placa dice que el ayuntamiento de Jalpa de aquella época le conmemora, dedica el recuerdo como gratitud a Miguel Hidalgo por su paso por aquí, por Jalpa. Pero fíjense, es ayuntamiento 1965-1967, es la primera placa que se coloca en la región del Cañón de Cuchipila, ¿verdad? Aparte de las estelas de Hidalgo, que son desde Santa Rosa, hay una en Santa Rosa, hay una en Moyagua, una en Cuchipila, otra en Aposol, Jalpa, y no hay otra hasta la Presa de los Cerdas. Entonces, hasta ahí le dejamos, a lo mejor vamos a los comerciales, ¿no? Le seguimos, muy bien, ustedes me señalan cuando lleguemos a los comerciales. Y se entrevistó a varias gente, se entrevistó a don Teodulo Flores, ¿verdad? También se entrevistó a don Ángel Nieves, que era presidente municipal de esa época, a don Elfego Romero Medina, ¿verdad? A don José Pedrosa Arteaga, recordando que este trabajo lo hizo Topete del Valle para saber por dónde iba a pasar la ruta de la independencia. Entonces, en el Sol del Centro de 1853 sale la investigación que hizo Topete del Valle, que era el cronista de Aguascalientes, sobre cómo llegó Hidalgo al Cañón de Cuchipila y cómo llegó a Jalpa, ¿verdad? Y ya dijimos que el pueblo de Jalpa, en gratitud, le reconoce esta placa, ¿verdad? Por la pasada de Hidalgo por este lugar. Pues es bien interesante porque dicen que ese mismo día, ya muy temprano el 19, sale rumbo a Aguascalientes, pero no exactamente a la capital, sino que él tenía que atravesar por la Sierra Fría para llegar a lo que era Rincón de Romos.
pero sale el 19 muy temprano y pasa por lo que es el camino real de tierra adentro, o el camino más bien real, que es de tierra afuera, tierra adentro es el que va de la Ruta de la Plata, y tierra afuera son los que van hacia el mar. Y él llega a varios lugares, llega al Arroyo del Muerto, llega a La Escondida, ¿verdad? Después al Telapache, que son lugares de nuestro pueblo, que si ustedes se van por lo que es La Escondida van a pasar por todos esos pueblitos, que es el Camino Real. También se va a Tocaltichillo, se va a la Hacienda de Santa Clara, y de ahí se va a dividir un arroyo que divide la municipalidad de Huanusco con Jalpa. Cuando fue el bicentenario de la Guerra de Independencia, varios cronistas junto con la gente de cultura hizo una cabalgata. Esa cabalgata salió desde Moyagua y pasó exactamente por todos esos lugares. Por ahí hay un mapita que pasó por todos esos lugares llevando el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Ahí iban varios charros de varias asociaciones y iban llevándola. Ahí está el mapa, ¿verdad? Moyagua, Juchipila, Pozol, Jalpa y Calvillo, ¿verdad? Entonces estos cabalgantes salieron primero los cabalgantes de Moyagua y le entregan la estafeta o le entregan el estandarte de la Virgen de Guadalupe, porque era el estandarte que llevaba Hidalgo. Se los dan a los charros de Juchipila. Los charros de Juchipila van rumbo desde Moyagua, donde hace frontera Moyagua con Juchipila, por el ranchito, se llama el Guadalajarita. Llegan, le dan el estandarte y se lo pasan y se van a Juchipila. En Juchipila hacen un acto cívico en lo que es la Ruta de la Independencia, donde está el Estela, ¿verdad? Y luego de ahí se van a Pozol y de Pozol a Jalpa. Y de Jalpa los cabalgantes hacen una ceremonia y al otro día, lo que era el 19, se van muy temprano también a hacer lo mismo y llegan a donde está un lugar que se llama El Levante, entre Huanusco y Jalpa, en el río, y le dan el estandarte a los de Huanusco y llegan a San Pedro, porque se supone que Hidalgo llegó a San Pedro, ¿verdad? Y ahí fue donde se entregó el estandarte, pero pasa por el Ojo de Agua de los Flores, pasa por un lugar que se llama Ramírez, que ahora es Mexiquito, y llega a la Hacienda de San Pedro, y dicen que ahí, en la Hacienda de San Pedro, es donde desayunan un pan y un pan de esos ácimos, o sea que no tiene azúcar, y un jarro de leche bruta. Y de ahí siguen ellos rumbo a Calvillo, ¿verdad? Y llegan a la Mesa de San Jacinto y se encaminan por el heroico contingente, se camina hacia el Valle de Huejúcar, llegan a Calvillo y de ahí se van rumbo a lo que es Aguascalientes, la Sierra Fría, y van cabalgando hasta llegar a lo que es San Francisco del Rincón y todo ese tipo de lugares, y ahí el generalísimo, le quitan lo de generalísimo a Hidalgo, y él sigue, lo dejan preso, y llegan a San Miguel y lo dejan preso, y ya sigue como un soldado más, ¿verdad? Llega como un soldado más, pero es bien interesante. Si nosotros fuéramos y hiciéramos esta ruta, ya sea en bicicleta o en el mismo carro desde Tlahuancal del Río hasta por acá, sí se batalla. O sea, aquí hay un dilema, ¿por qué en tan poco tiempo, en tan poco tiempo hizo él si eran antes a caballo? Ese es el dilema que se trae. Es muy interesante porque le pone una placa en Juchipila donde durmió, y luego llega a Jalpa y le pone una placa también donde durmió, y luego llega a Calvillo y durmió, o sea que el señor iba durmiendo toda la ruta, ¿verdad? Entonces ahí son las falsedades de la historia, ¿verdad? Muy bien, seguimos, y yo quiero platicar, hay un poema que se le hace a Miguel Hidalgo, ¿verdad? Cuando, fíjense, después de ahí de la ruta del Puente Calderón, pues llega a Zacatecas. Después de eso llega a Zacatecas y le hacen un poema a este señor, a Miguel Hidalgo, cuando llega a Guadalupe.
Dice, se llama Las Mañanas de Hidalgo, dice, a las 6 a Guadalupe, por las calles Cifuentes, llega el cura Hidalgo y su tropa de insurgentes. ¿Qué harán esos gachupines, mercaderes y mineros, con Hidalgo y con Iriarte, que son hombres justicieros? ¿Por qué tendrá Hidalgo escolta si es valiente y es guerrero? No lo sabe ni la tropa, contimás el pozolero. Arriba Miguel Hidalgo, que ha llegado a nuestras tierras, que ha matado gachupines y se les hace la guerra. Aquí hay una cuestión muy interesante que dice, ¿por qué tendrá Hidalgo escolta si es valiente y guerrero? Porque ya lo traían preso. O sea, a él se le culpa de la derrota del Puente Calderón, de que fue culpable él de haber derrotado, si haya ganado Puente Calderón, se haya ganado lo que es Guadalajara, ¿verdad? Y Calleja, que era el insurgente, haya salido derrotado y posiblemente ahí se haya definido la independencia de México. Pero no, algo pasó, algo ocurrió, explotó como ya dijimos, las carretas con la pólvora y se hizo el zafarrancho y a huir. Entonces los realistas lo siguen y cuando llega, precisamente se llama, ahorita exactamente no recuerdo el lugar donde le quitan lo de generalísimo. Vicente Guerrero le quita lo generalísimo, dice, ¿sabes qué? Pues tú hemos batallado contigo, la derrota del Puente Calderón se la achacan a él y una serie de situaciones y de repente pues ya le quitan de general y se va igual, o sea, se va preso hasta que no llegan a Catitas de Baján, les hacen una corte y resulta que ahí es donde los fusilan, ¿verdad? Desgraciadamente los fusilan a todos los insurgentes que iban junto con Allende y con Aldama y Hidalgo, y sus cabezas son cercenadas, ¿verdad? En Chihuahua, y son colgadas, van viajando estas cabezas en unas jaulas y las van colgando. Por ejemplo, llegan a Zacatecas y las cuelgan, y que es, según eso, es para que la gente no se vuelva a levantar en armas. Y luego llega a Guanajuato y en la Lóndiga de Granaditas vuelven a poner las cabezas de Hidalgo y de Allende y de Aldama, y así se van hasta que llegan a la Ciudad de México, ¿verdad? Y ahí ya es donde ya los dejan las cabezas por ahí. Sus cuerpos, no sabemos qué pasó con los cuerpos, si se quedaron ahí en Chihuahua o los recogieron. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y vamos con un corte comercial. Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Carrillo Gómez, director general de Funeraria Carrillo. Les doy la más cordial bienvenida. Funeraria Carrillo nace en agosto de 1972. Empieza siendo como un tipo cajonera donde nada más vendía los puros ataúdes. Una empresa familiar, era muy pequeñita. El día de hoy, pues gracias a Dios hemos expandido un poco más y hemos crecido en cuanto a servicios y todo. Si volvemos y volteamos atrás de Funeraria Carrillo, que inició hace 49 años, en el 72, ahorita es un mundo de diferencia. El sentido es el mismo, de brindar apoyo y ayuda a las personas. Tratamos de que sea la regla de oro, de dar lo mejor de nosotros.
Tachise Calvillo tiene excelente oportunidad de trabajo para ti, con o sin experiencia. Contamos con prestaciones de ley, buen ambiente laboral, pago semanal, bonos de calidad y productividad, transporte gratis, servicio a comedor, entrevistas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Nos encontramos en Boulevard Rodolfo Landeros, carretera a Malpaso, Ojo Caliente, Calvillo. Contáctanos al teléfono 449-500-0440. Muy bien, volvemos con Lotería en la Historia, y pues hoy vamos a platicar también acerca de ya cuando se hace la investigación de la ruta de la Independencia. López Mateos pone a investigar a varios historiadores para ver dónde quedaba la ruta, y se buscó a gente del pueblo, historiadores del pueblo, como aquí en Jalpa, don Elfego Romero Medina y algunos más, para que les contara la historia de cómo había llegado Hidalgo aquí a la región. Para significar esta ruta, que fue en uno de los centenarios de la independencia, de uno de los festejos de la independencia, se mandaron a hacer unas estelas, ¿verdad? Unas estelas significando el camino de la ruta de independencia. A nivel nacional son muchas estelas, son 206 estelas en toda la República, y se mandó a hacer un prototipo donde está el águila que representa la libertad, dice el águila y dice libertad, ¿verdad? Y ruta de la independencia, ya dice la fecha de la ruta de independencia, 1160, 1100, y entonces se colocan. Y aquí en la región está una en Santa Rosa, ya habíamos comentado, otra está en Moyagua, ¿verdad? Ahí están, ese es un ejemplo, esa es de Moyagua, la que acabamos de ver es de Moyagua, ¿verdad? Esa es la de Jalpa, así exactamente estaba la de Jalpa. Esa estaba exactamente, ahí está, así era el prototipo. La Secretaría de Educación Pública hace, y el Instituto Nacional de Bellas Artes, por órdenes de López Mateos, hacen este prototipo de estelas y se van colocando en toda la República Mexicana. Y aquí en Jalpa, en 1160, se coloca enfrente de un lugar que se llamaba El Golfito, ¿verdad? Donde era un pequeño golf, un campo de golf que pertenecía a don Francisco L. Sandoval, que le decían Panchito Sandoval, y aquí se colocó, desgraciadamente, enfrente de esta estatua o esfinge, estaba una famosa cervecería, una de las más famosas de México. Un tráiler le da de reversa y le tumba el pico, ¿verdad? A la famosa estatua, ahí la ven ustedes completita. Pasa el tiempo, ahí está la famosa Estela de la Libertad, y con don Fernando Díaz Alonso, él amplía para hacer el famoso bulevar, ¿verdad? De prolongación Juárez, y nos comenta que él quiere qué podemos hacer para tumbar. Solamente, como no es un monumento histórico, porque los históricos son de 1800,
90 hacia atrás, 99 hacia atrás. Este es del INBA y de la SEP. Hicimos la investigación a estos departamentos y nos dan la anuencia para que se quite este monumento. Nosotros fuimos testigos oculares. De repente ya ve la gente, como todos tenemos amigos, tenemos enemigos, muchos decían que un servidor la había tumbado y me la había llevado a mi casa, ¿verdad? Es imposible, imagínense esa mole, pesaba más de 100 kilos. Se quita este pedazo, esta águila o esta cabeza del águila y se lleva a los almacenes de la presidencia municipal. Y nosotros, según don Fernando Díaz Alonso, presidente municipal en esa época, promete volverla a colocar. Y pasa el tiempo, pasa administración y nosotros como cronistas del municipio hacíamos la gestión para que se lo volviera a colocar. Por X motivo, por falta de interés histórico y cultural, pues a los presidentes municipales no les interesaba ponerlo. Aparte de que estaba mocha el águila, tenía mocha el pico, hasta que con Efraín Chávez, que fue presidente municipal, con ellos se llevó a que se restauraran. Lo llevamos primero con esta gente de los Castro, porque ellos tienen un trabajo hacen cosas así de material. No se animaron a hacerlo y al final se va y se lleva con un cantero en la villita, el único cantero que hay en Jalpa, y él arregla el pico y se queda mucho tiempo con él, hasta que en la administración de Federico Robles Rubalcaba se le hace la petición y él ve la forma de que se coloque nuevamente esta Estela de la Libertad y se coloca exactamente en la esquina donde está Adolfo Villaseñor y la prolongación Juárez, ¿verdad? Ahí en un famoso hotel, una famosa estación de gas, ¿verdad? Ahí en esa esquina está colocada y se inauguró, con él se volvió a reinaugurar, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos una foto donde la gente, los chavos, los jóvenes de la prepa, junto con los niños los jóvenes de las Niños Héroes, fueron y ahí está, donde se volvió a reinaugurar, en esa esquina. Se hizo estético porque ahí fluyen de ida y venida en la calle de Prolongación Juárez y la calle Adolfo Villaseñor, que se llama así, ¿verdad? Ahí esa pequeña esquina, ahí fue colocada nuevamente y pues esa es parte de... Muchas, fíjense que se ha hecho un estudio, hay un personaje, si ustedes se meten a los blogs, se llama Cabeza del Águila, Ruta de la Independencia, y hay un personaje que ha hecho una investigación grande y él ha investigado dónde sí y dónde no hay las cabezas del águila. Cuando él vino a Jalpa, vino a hacer la investigación, ya la cabeza del águila no estaba. Entonces nosotros le comentamos que esa cabeza del águila estaba guardada, que se iba a volver a colocar. Ya después hace otra investigación y ya comenta que ya la cabeza del águila está nuevamente colocada. Pero son de las pocas. Allá, por ejemplo, en la presa de los Cernas, que es en Calvillo, está en el centro de salud. Fíjense qué interesante. Nos vamos a Calvillo, ahí en Calvillo sí lo hicieron un monumento muy interesante, muy bonito ahí en la plaza, ¿verdad? Y está ahí la famosa cabeza del águila, ¿verdad? Y luego en Aguascalientes, en la parte de donde está el Cristo Roto, también está la cabeza del águila. Así sucesivamente está colocada este monumento que fue ideado por López Mateos, investigado por muchos historiadores, y que Jalpa fue algo muy interesante porque, pues, imagínense también la placa. La placa también duró mucho tiempo guardada, porque donde está ahorita el monumento, donde está la placa, la casona que nosotros mirábamos en la fotografía antigua, se demolió porque no se respetó pues los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y se remolió. Se hizo un proyecto para que más o menos quedara igual la casa, y se volvió a colocar. Y en uno de los festejos se volvió a colocar la placa la tenemos en el Museo Comunitario, duró mucho tiempo ahí. Esa placa estaba abandonada en uno de los patios de la presidencia municipal,
se rescató, se llevó al museo, se pintó y luego se volvió a colocar. En una oportunidad se volvió a colocar esa placa. Es muy significativa. Es la primera placa en la región del Cañón de Juchipila que se coloca, que fue en el 66, 67, 68. Es la primera placa que se coloca en la región, porque en Moyagua no hay placa, en Juchipila hay una placa que dice que ahí durmió, y luego llegamos a Jalpa y la placa de Juchipila es como de 2010, aproximadamente 2010, y la de Calvillo también es como del 2010, y esta es de 1965, 1967, el ayuntamiento la coloca, fíjense ahí, vamos a ver que es la primera placa que se colocan. Y pues la idea era de que este 18 de enero se festejara, pero se vino la cuestión del COVID, de la pandemia. Otros queríamos hacer una ruta ciclista, ¿verdad? Desde Cofradía hasta Huanusco, una ruta ciclista, pero con temática, llegar a cada uno de los lugares y platicar un poquito de la historia del lugar. Por ejemplo, llegar a la hacienda de Cofradía, platicar sobre la hacienda de Cofradía, llegar a la hacienda del Santiago Capepesco, que era la haciendita, llegar a Jaboneras, llegar a Caballerías, a San Nicolás, a Jalpa, hacer un homenaje en Jalpa, luego llegar a lo que eran los Santiagos, y luego al Escondida, a Telapache, a lo que es Teocaltichillo, el Barrial, Santa Clara, y luego el Levante, irnos a Los Ramírez, Mexiquito y a San Pedro, y en San Pedro hacer un festejo con los ciclistas, ¿verdad? Con los amigos ciclistas de aquí de Jalpa, hacer esa ruta de la Independencia, pero desgraciadamente se nos vino la pandemia y posiblemente la hagamos el próximo año. Entonces, pues esa es la historia de esta ruta de la Independencia, que es una de las rutas más interesantes que hay por la complejidad. Es un poquito por la complejidad de la ruta, no es tanto porque es un cañón. Es el cañón de Juchipila, es muy accidentado, hay mucha barranca, muchos cerros, montañas donde tenía que pasar el ilustre Miguel Hidalgo, y entonces tenía que batallar. Él tenía que venir a Matacaballo, desde el Puente Calderón tenía que venir a Matacaballo, entonces era imposible que durmiera tanto tiempo. Entonces todavía está en discusión, todavía hay historiadores. Desgraciadamente se nos alentó en el camino don Roberto Álvarez Luna, alias el Guachalón, pero él era uno, y está bien, era una de las personas que no creía que Hidalgo había pasado por Jalpa. Por eso se hizo ese foro donde todos los cronistas, la maestra Leticia Quintero de Juchipila, el cronista López de Moyagua es Leticia Quintero, de Juchipila el maestro López, de acá de Aposol Toribio Ramírez, de Jalpa un servidor, de Huanusco Leobardo Viramontes Flores y Leobardo Viramontes Nieto. Entonces todos nos juntamos para ver cómo había pasado Hidalgo, cómo fue la historia que se llevó a cabo la ruta de independencia por nuestro municipio, y se trajo historiadores de Aguascalientes, ¿verdad? Para trabajar, destrabar esa situación de la ruta de independencia, y traer también algún historiador que nos diera una conferencia acerca de esta ruta. Entonces, si ustedes van a Villa Hidalgo, van a la ruta de allá de los Altos de Jalisco, van a ver también unas esfinges que ellos colocaron, también significando la ruta de independencia. Por ejemplo, el cronista de Villa Hidalgo, todo el mundo conoce Villa Hidalgo, Jalisco, ¿verdad? Donde vamos nosotros, algunas gentes, a comprar nuestra ropa, ¿verdad? Entonces, el cronista de Villa Hidalgo dice que él no sabe por qué le pusieron Villa Hidalgo, porque él está seguro que nunca pasó Hidalgo por ahí, y le pusieron Villa Hidalgo porque piensan que pasó por ahí. Más bien por ahí pasó los otros insurgentes como Allende y como Aldama, pero Hidalgo nunca pasó por ahí. Entonces hay un dilema ahorita entre los Altos de Jalisco y el Cañón de Juchipila, que se están discutiendo la ruta de independencia. Entonces todavía no nos ponemos de acuerdo, aunque están las esfinges ahí
colocadas, porque fue una investigación muy profunda. Todavía hay ese dilema de algunos historiadores. Entonces, pues todavía está en el veremos, ¿verdad? Aunque dicen que ya lo pasado, ¿verdad? ¿Quién te quita la placa? ¿Quién te quita los esfinges? O sea, nadie, o sea, estamos hablando de 1160, ¿verdad? Hasta la época actual es imposible. Entonces, pues esa es la historia y desgraciadamente, como yo les comentaba, se nos adelantó en el camino don Roberto Álvarez Luna, que fue un personaje muy típico de Jalpa. Él fue un cronista popular, él fue un poeta popular. Él cada que había lo que era el 2 de noviembre hacía sus calaveras literarias, y cuando era el día el sábado de gloria, se hace mucho lo que son las herencias. Entonces le dejaba herencias a los políticos, ¿verdad? Y siempre él le daba por magnificar a la gente del pueblo. Tiene un libro muy interesante que se llama Personajes típicos de Jalpa, donde a lo mejor en estos días vamos a empezar a platicar acerca de este tipo de trabajos que él hacía, que son muy interesantes. Entonces, pues va poniendo para nosotros nuestra más sincero pésame por parte también de Medio 54 y de un servidor a la familia Álvarez Ordorica por el fallecimiento de don Beto Álvarez Luna, que era muy conocido como el Guachalón. Él es un personaje, fíjense que él tenía un club que se llamaba el Tepeche, trabajo pura, ¿verdad? Y ellos se organizaban y en las corridas de toros hacían su relajo, pero entre ellos nada más, ¿verdad? Colocaban una vacinilla nueva y la golpeaban para que se simulara que fuera vieja, colocaban cerveza y algunos pedazos de plátano y se oscurecía el plátano. Imagínense a qué figuraba el plátano oscuro. Y así empezó lo que eran son los pintados en la Plaza de Toros. Este grupo, el Tepeche, fueron los iniciadores de los pintados en Jalpa, ¿verdad? Entonces, este personaje, podemos hablar todo un programa de este personaje, ¿verdad? Y también tenemos pendiente un homenaje que le queremos hacer al valedor, Tomás Mojarro Medina, que también fue un personaje que se nos adelantó en el camino, ¿verdad? Y que queremos hacerle un homenaje a este personaje que hizo varios libros, y varios de estos libros fueron traducidos al inglés, al francés, es más al ruso. Hay un libro que se llama Cañón de Juchipila, que fue traducido al ruso, ¿verdad? Y ahorita está muy barato, el Fondo de Cultura Económica lo tiene muy barato. El Fondo de Cultura Económica es la imprenta del gobierno, lo tiene muy barato, 80 pesos, imagínense, antes costaba este librito como 100, 150, entonces ahí habla, si ustedes leen el Cañón de Juchipila van a ver personajes de Jalpa, van a ver, si ustedes lo leen, Tomás Mojarro los lleva a encaminar al Tepizuasco, los lleva a Marchagua, a estos lugares antiguos que tuvo Jalpa. Entonces tenemos mucho, vamos a darle, ya habíamos platicado con Chito y con Luis, ¿verdad? De que vamos a darle un pequeño cambio a la estructura ahora por la cuestión de la pandemia. A lo mejor muchos no quieren venir piensan que se van a contaminar o qué sé yo, entonces vamos a respetar esa situación, pero vamos a empezar a sacar temas de Jalpa. Por ejemplo, hay un tema muy interesante que ahorita estoy yo investigando. En la guerra del Mixtón, que fue en 1541-1542, había 4 caciques, era Petácatl de Jalpa, Tenquitatl de Tlaltenango, Xuticultli de Juchipila y Tenamastli de Nochistlán. En la guerra del Mixtón se cuenta, hay un mito que el cacique de Jalpa, Petácatl, traicionó a los cascanes. Y estamos haciendo un trabajo de investigación donde ya estamos viendo que no fue así. Entonces sería muy interesante que nosotros aquí en este programa le dijéramos a la sociedad, porque tenemos ese estigma que Jalpa traicionó a los cascanes y no es cierto. Entonces
Ojalá y nos demos el tiempo para leerles el trabajo de investigación sobre ese mito que Petacatl, cacique de Jalpa en la guerra del Mixtón, fue traidor. Entonces hay muchas cosas que comentar, que decir, y con este nuevo formato, pues si no se cansan, vamos a trabajar muchas cosas, muchas situaciones de la historia de personajes populares, precisamente del librito de don Roberto Álvarez Luna, platicar de personajes como ahorita hablamos de Panchito Sandoval, que fue un personaje muy interesante, de mucha gente de Jalpa que ya ha muerto, pero que ha dejado un legado histórico, un legado popular. Por ejemplo, hay un señor que le decían el pájaro, se apellidaba Luébano, que él vendía en cántaros agua, y cuando ya se le acababa el agua, que los cántaros ya estaban muy viejos, ¿quién quiere agua? ¿Quién quiere agua de pingüica? Si no quieren, para tirarla. Y agarraba los cántaros, él ya sabía que ya no servían y los aventaba y los quebraba. Era parte de su trabajo de él, o al famoso ogro que vendía tacos de árbol ahí en el Cine Colonial. ¿Quién de ustedes fue al Cine Colonial? A ver, ¿cuál fue la canción? Vamos a hacer una trivia. De las 3 personas que nos adivinen cómo se llamaba el ogro y cómo se llamaba el cine, cuál era la melodía del cine o cómo se llamaba el cine que estaba aquí arriba por la 20 de noviembre, todo el mundo lo sabe porque ahí está el letrerote. Pero había una canción antes de empezar el cine, había una canción que colocaban. Si alguien me adivina cómo se llamaba esa canción antes de entrar al cine, vamos a regalar un libro del señor de Jalpa, como ven. Así que vamos a hacer unas trivias y vamos a empezar a regalar también algunos libritos para que la gente se ilustre. No sé cómo andamos de tiempo, mi gente de producción. Muy bien, yo pienso que hasta aquí terminamos nuestro programa con este nuevo formato. Agradecemos al staff, a los 2 compañeros del staff por apoyarnos en la situación. Ya nos vamos a poner bien de acuerdo para que vayan bien las imágenes de tal forma que sean cronológicas, para no estar brincando una imagen a otra, y ya tener un buen formato para empezar a hablar sobre la historia de nuestro pueblo. Pues a toda la gente que nos está viendo por los medios de comunicación, precisamente por Medio 54, pues les agradecemos mucho sus comentarios, a la gente que nos sigue, y pues tengan ustedes muy buena noche.